saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy sábado, porque la noticia no descansa, 6 de julio, vamos con información pregoneros porque le volvieron a dar cátedra a Hernán Gómez en su propio programa. El diputado Fernández Noroña, sí, a un diputado próximamente senador por parte de Morena, defiende pues la elección popular que tanto han hablado sobre esta reforma al Poder Judicial, la elección de ministros, jueces, magistrados, mis estimados pregoneros, personas juzgadoras, ya con esta reforma al Poder Judicial que tanto les está espantando, mis estimados pregoneros, y Hernán Gómez, que ha sido uno de los férreos críticos de esta reforma. Ya ven que pues a veces está del lado de la 4T, a veces también ahí anda desvariando, mis estimados pregoneros, y vean la cátedra que en esta ocasión le da el diputado Fernández Noroña. Vamos a escucharlo. Corre video, mis estimados amigas y amigos pregoneros, no tiene ningún desperdicio. Así acalla todas estas voces que buscan polarizar y que buscan desinformar. Voy a hablar contigo del tema de la reforma judicial, porque, a ver, sin duda este país necesita una reforma judicial. El Poder Judicial está putrefacto desde hace mucho tiempo y necesita una reforma profunda. Pero al pensar en la elección de jueces por voto directo, hay algunas hipótesis que uno tendría que considerar. El hecho de que los jueces se elijan a partir de la popularidad que puedan eventualmente tener, pues hoy, digamos, el péndulo en este país está a la izquierda, pero ¿qué pasaría si el día de mañana el péndulo girara hacia la derecha o toco madera hacia la extrema derecha y hubiera un movimiento fuerte que colocara, social y político, que colocara jueces con posiciones muy conservadoras y llegaran a meter a todo el mundo a la cárcel, a promover el punitivismo, porque eso les da popularidad y les permite reelegirse, o llegaran, por ejemplo, a querer recortar derechos conquistados para las mujeres, para las minorías sexuales, o tener una agenda contraria al avance de los derechos humanos, pues podrían hacerlo eligiéndose. En un momento así, me pregunto yo, Gerardo, ¿no querríamos tener un poder judicial independiente de la política, que más bien lea lo que esté en la Constitución y lo interprete y nos salve de un movimiento de ultraderecha de esas características? No, no, lo que tú dices, a excepción de la violación de derechos humanos, y a veces también en eso, ya lo vivimos con este Poder Judicial, que es corrupto, que atropella, que valida atracos a la nación, que libera delincuentes. No, eso ya lo vivimos, son súper conservadores la mayoría, de derecha y de ultraderecha, que defienden a los poderosos económicamente. No, eso ya lo tenemos, o sea, ese camino ya lo llevamos a cabo y ni siquiera el pueblo los elige una cúpula que nosotros podríamos elegir ahora y que nos negamos a ello. Nosotros decimos que los elige el pueblo. Va a ser un concurso de popularidad, ¿no? Las candidaturas de diputados, inclusive de senadores, no es un concurso de popularidad. Yo me atrevería a decir que no pocos de ellos son relativamente poco conocidos y que es más bien un movimiento, una fuerza política, un fenómeno, lo que genera los resultados que se van teniendo en base a confianza a proyectos o a personas o a muy diversas cosas. No, aquí un juez va a hacer una campaña no de poner anuncios en radio y televisión y propaganda en las calles, no. Pues ahora sí que va a andar con sus sentencias en la mano y va a decir, miren, estos 6 años que fui juez, yo he sido un juez imparcial. Aquí están las resoluciones más sobresalientes en casos emblemáticos como este y este, frente a otras personas que quieren la misma responsabilidad, y que vean ustedes las sentencias que dictaron y a quién favorecieron. A mí me parece que abrir ese camino, que es un camino nuevo, es un camino inédito para la humanidad, fíjate qué fuerte, pues es un camino que tendrá sus dificultades, que tendrá sus riesgos, pero que no irá en la línea que tú comentas, porque para eso tendría que haber una involución, un retroceso en la politización de nuestro pueblo, que puede darse, pero si ese proceso se da, si permitimos que se lleve a cabo, pues tenemos una responsabilidad colectiva. Ahora, ¿qué me Yo más dices? bien veo
¿Qué me Perdón. dices de esto, Gerardo? En Bolivia, por ejemplo, la Constitución prohibía la reelección. El presidente Evo Morales intentó reelegirse una tercera vez por la vía de un Sí, referéndum y al sí. final quien le autorizó a ser candidato a la presidencia por tercera ocasión y ganar las elecciones, porque las ganó, fue un tribunal constitucional electo por voto popular en contra de lo que decía el texto constitucional, y sabemos que eso derivó en una grave crisis política. No le quiero quitar la responsabilidad a los militares y a los personajes de la La derecha que OEA. tomaron el poder por vía antidemocrática, ¿eh? No se las quiero quitar, pero ese tribunal electo por el pueblo llevó a una crisis constitucional y es un antecedente que no debiéramos Bueno, olvidar. ¿Qué opinas de eso? Bueno, un tribunal no electo por el pueblo como el de Honduras aceptó una modificación a la Constitución para reelegir al actual presidente de El Salvador, perdón. Bueno, el de Honduras primero y al de El Salvador ahora, Bukele, que se decía muy demócrata y reformó la Constitución para favorecerse a sí mismo y reelegirse. Y es un facho que tiene las cárceles llenas de jóvenes. Y hay a quien le aplaude, por supuesto. Yo creo que es ultraderecha esa posición. Y es un tribunal que elige como se elige aquí en México, de manera indirecta. O sea, decir que el pueblo, si el pueblo, a ver, qué simpático eres, cabrón. O sea, si el pueblo decide, todos los riesgos están. Y ahora que han sido los senadores los que deciden a propuesta del presidente, que el presidente Cedillo corrió a todos los ministros de la Corte y puso prácticamente a dedo los 11 que lo sustituyeron, ahí no hay peligro de todo esto que hemos vivido, el atraco del Fobaproa, el atraco de la pesadilla para los deudores de la banca, que no se, la Constitución prohibía el cobro de interés sobre interés y la Corte dijo que sí, nosotros demostramos que no tenía personalidad jurídica la banca y esa Corte elegida de manera indirecta por los partidos políticos, por el presidente en turno, hombre, con la alianza del PRI y el PAN, validaron todos esos atracos a la nación, pasaron por encima del marco constitucional, le niegan justicia al pueblo, y se nos dice que el camino que nosotros vamos a tomar nos va a llevar a lo que vivimos cotidianamente. No, yo creo que el pueblo va a tomar el control, es suficiente mayor de edad, es que a mí, tu conclusión, yo diría que es que el pueblo no está preparado para eso, que muchos lo dicen. Pues es lo mismo que les decían a las mujeres antes de 1953, que no debían votar porque no tenían criterio, porque no sabían tomar decisiones de la responsabilidad que se les estaba encomendando. Vamos a tomar el camino porque es un mandato del pueblo de elegir al Poder Judicial. No nos vamos a mover Gerardo, un milímetro de ahí por más críticas, argumentos, espantajos que nos vamos a ir al fascismo. No será así, nos vamos a ir a la democracia. Se elige al Poder Ejecutivo, se elige al Poder Legislativo y se elegirá al Poder Judicial. me llama la atención, ya estaba viendo los debates del 94 cuando se discutió la reforma de Zedillo y el reclamo que hacía la izquierda y en particular Eberto Castillo cuando se subió a la tribuna a hablar del tema, no sé si lo recuerdes, Gerardo, criticó dos cosas. Criticó sobre todo la premura para llevar la discusión, o sea, el hecho de que en 26 días se presentó la iniciativa y se aprobó. Acá es un poco más de tiempo, pero no es demasiado tiempo. Y critica también la falta de una reforma a la justicia popular, a la justicia de la gente. La propuesta del presidente tampoco contempla una reforma al Poder Judicial local, que es el que más toca directamente a la gente. Entonces, ¿no se están repitiendo algunos de los vicios hoy que la izquierda es gobierno de lo que se criticaba en su momento? No, se presentó en febrero, es más, se intentó una reforma del actual Poder Judicial con Saldívar a la cabeza. Se inició, se pidió que se le diera 2 años de prórroga a Saldívar para que continuara esa reforma al Poder Judicial y sea un escándalo, no se puede reelegir, se quiere perpetuar. No permitieron ese cambio, apenas llegó la ministra presidente Norma Piña, echó atrás los pocos avances que además ni siquiera eran de fondo de la reforma al Poder Judicial. Se les convocó en febrero,
despreciaron la discusión porque dijeron están perdidos, nunca van a tener 2/3 y nunca van a poder hacer la reforma al Poder Judicial. Y todo este tiempo que pasó se pudo haber perfeccionado muchísimo la iniciativa enviada por el compañero presidente si hubieran querido hacer la reforma al Poder Judicial. No quisieron. Bueno, pues ahora en estos meses, de aquí a principios de agosto, avanzaremos, yo creo que de fondo, porque están siendo productivos, van 3 foros de discusión y van apareciendo elementos importantes. No está considerada la reforma, la legislación agraria, no está considerada la parte laboral, no está considerado una defensoría del pueblo, lo que hoy son los defensores de oficio. Hay varias preocupaciones que se van a ir avanzando, no están consideradas las fiscalías, ya el compañero presidente manifestó que se dará un paso también en ese sentido. Y lo que tú planteas, la justicia federal llega al pueblo también, al pueblo. Hay delitos en materia federal, lamentablemente cada vez más. Y la de los estados, pues la tendrán que hacer los estados, ahora sí que a imagen y semejanza, como regularmente ha sido, a la federal. Esa iniciativa no le corresponde enviarla al compañero presidente. Es como los estados que no han querido incluir la revocación del mandato al gobernador. Bueno, están en falta, están en incumplimiento, Sí. defendiéndose en su derecho de autonomía federal a no incluir esa figura, pero va a haber una presión popular cada vez más grande para que esas cosas se hagan. No le corresponde al compañero presidente una iniciativa en materia de reforma al Poder Judicial de los estados. Bien,